No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hola, hola, buenas noches. Iván, ¿cómo estás, compadre? Un saludo cordial. Ateos y no ateos, bienvenidos a un segmento Pregunta al Ateísmo. Antes de comenzar, ¿desde dónde se conectan? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Osmazule, Lima, Perú, bienvenido. Iván, Chile, claro que sí, conectado. Jorge, México, bienvenido, presente. Edward, Costa Rica. Gracias por conectarse. Enseguida iniciamos. Roxy, Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Argentina. Presente la gente. Merca, presente. Bienvenido, gente. Ateos y no ateos. Bolivia, presente. Perú, claro que sí, presente. Bienvenidos. Estamos por iniciar. Hoy, segmento Pregúntale al Ateísmo, episodio 5 el día de hoy. Claro que sí. Así que preparen sus preguntas, una pregunta por persona, y vamos a ir avanzando lo más pronto con las personas que se animen a comentar. La única condición que esas preguntas tendrán que ser en vivo para que quede grabado, ¿sí? Y poder subirlo a las diferentes redes sociales, la respuesta y la interacción con la gente que se conecta. Así que muy amables, bienvenidos a todos los que se conectan. No te olvides, no te cuesta nada, comparte para que de esa manera llegue a más gente y poder conectarnos y poder conversar. Así que muchas gracias por conectarse, bienvenidos. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Una buena noche, buena tarde, buenos días, no importa cuándo nos veas, a la gente que se va conectando. Y empezamos. Perú, Colombia, se acaban de unir, bienvenidos y comenzamos. Este segmento de hoy es Pregunta al Ateísmo. ¿Tienes preguntas sobre tus creencias, dudas sobre el ateísmo, pero no te pueden responder en la iglesia que vas? Pues pregunta al ateísmo. Susi, ¿cómo estás? Hola. Buena tarde. Gracias por la compañía. Entonces, iniciamos. Claro que sí. Hola. Jesús, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes. Para que quede constancia, ¿ateo o no ateo? No ateo, soy creyente. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta para el segmento de hoy día? Bueno, es sencillo, o sea, ¿qué es lo que te motivó a ser ateo? ¿Por qué eres ateo en sí? ¿Qué es lo que te Perfecto. Gracias, Jesús. Muy amable por compartir. ¿Qué es lo que me motivó a ser ateo? En realidad, lo que a mí personalmente me llevó al ateísmo como tal es el hecho de la falta de evidencias de los mismos creyentes sobre su Dios. Y la ciencia como tal contradice lo que nos enseña la Biblia como Dios. Pero eso, después de todo, como persona, ¿en qué me motivaría?
Pues en nada. Es una deducción que yo llegué personalmente. Pero en realidad, ¿cuál fue mi motivante? Es el siguiente. Mi motivante fue que yo, no sé si penosamente, he tenido contacto con mucha gente que abusa, que mal utiliza sus creencias para hacer daño a otras personas. Sí, yo he sido testigo de pastores que no creen en su Dios, pero usan el nombre de Dios para hacer dinero. Yo he sido testigo penosamente de conocer creyentes, conocidos, amigos, creyentes, que utilizan el concepto de su Dios para tal vez tratar mal a su familia, tratar mal a su esposa, ser más específicos, y que mediante esta creencia la tenga junto a él, la tenga sometida, la tenga, no sé si engañada, ¿sí? Yo he conocido eso. Yo he conocido personas que mediante la palabra te dirán cosas bonitas, pero mediante sus acciones son todo lo contrario. Entonces eso me ha permitido, o sea, me ha motivado a que la gente que me escuche, mi objetivo no es que se haga atea, mi objetivo es que escuche otra realidad y de esa manera les ayude a ellos a ver más allá del árbol que tienen enfrente, que en este caso la analogía se refiere a que más allá del Dios que tienen, el cual tiene ciertas reglas que se prestan a conveniencia de la persona que las predique, puedan pensar, analizar y ver por sí mismas y no se dejen de cierta manera encuadrar en este concepto de Dios y sus supuestas enseñanzas que vuelvo y repito, son a conveniencia de la persona, y para que así no les estafen, no abusen de ustedes, no abusen de las personas, ¿sí? Porque justamente puede perjudicar a muchos más que ayudar. Entonces, ese es uno de los motivantes. Agradezco la pregunta. Voy con la siguiente persona. Hola Iván, bienvenidos. ¿Qué pregunta tienes? Hola amigo, muchas gracias por darme la oportunidad de subir. La pregunta me la acaba de responder recién. Así que voy a formular una segunda pregunta. La primera pregunta era, eh, ¿tú crees que nosotros los ateos, la gente ya me conoce, algunos de ellos, soy ateo, tenemos un grado de responsabilidad en ayudar a los creyentes a razonar para no hacerse daño a ellos ni a los demás? Me la acabaste de responder con la pregunta que te hizo Jesús. Muy apropiado el nombre, en todo caso, para este live, Jesús. Eh, la segunda pregunta que tengo, muchos creyentes y aleluyos suben a este live y a otros live también, diciendo que su religión es la mejor, nombrando a católicos, a testigos de Jehová o evangélicos. Bajo tu concepto y tu promesa, ¿tú crees que hay una religión mejor que otra? Gracias Iván por tu pregunta. Muy amable, gracias por tu aporte igualmente. ¿Hay una religión mejor que otra? Yo considero que las religiones en general son las que nos ha dado un atraso como sociedad. O sea, la religión como tal es el placebo de la ignorancia. La religión como tal es la que ha enseñado a la gente que se sienta satisfecha por no tener respuestas. Aquí, claramente en los diferentes likes que vengo haciendo para la gente que no me sigue, sígame para que tal vez compruebe lo que yo le he dicho, hemos podido ver y hemos podido entender cómo mucha gente se siente orgullosa de su ignorancia, orgullosa de no conocer la respuesta a ciertas cosas y llenar ese hueco diciendo que Dios fue, que Dios así lo quiso. Entonces, en realidad, no podría decir que haya una religión mejor que otra. Si tendría que escoger, tendríamos que tal vez ver cuál es la menos peor de las religiones.
Y entre la lista, pues no supiera cuál es la menos peor, pero decir que existe una mejor, en realidad para nada, porque al contrario, de boca para afuera podemos ver a muchos creyentes hablándonos de amor, pero el rato que reaccionan a personas ateas, como Iván, que fue la persona que hizo la pregunta en este momento, o como yo, pueden pasarse por cualquiera, les invito a que se pasen por cualquiera de mis videos y vean los comentarios de amorosos creyentes, pues de cierta manera podrán ver que lo que predican es una cosa y lo que practican es otra totalmente distinta. Entonces, de las religiones, solo nos quedaría escoger la menos peor. Y esa decisión pues queda para los creyentes. Así que agradezco muchísimo la pregunta, espero haberla contestado y vamos con alguien más. Hola, hola, bienvenido a la gente que se va conectando. Hola, ¿cuál es tu pregunta, Ismael? ¿Vos eres ateo? ¿Al 100%? Ya, agradezco mucho tu pregunta. Esta cuenta, esta página, este perfil se llama Ateo Digital. La pregunta es si es que soy ateo. Hay respuestas que a veces es mejor no dar. ¿Sí? En verdad que qué chistoso. Ateo digital es porque la persona, el anfitrión de este canal, pues es ateo. Así que, sí. Avancemos con alguien más. Muchas gracias. Bienvenido, buena tarde. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mira, mi pregunta es, sé que hablan bastante de los cristianos, como ateos, ustedes. Por todos los Tratamos de hablar de todo, pero hago una aclaración a tu pregunta para ver si la reformulas de mejor manera. Tratamos de hablar de las creencias en general. El problema es que hay su gran mayoría creyentes cristianos. Culturalmente nos une eso, pero ni modo. Digamos, pero de todas maneras, ¿cuál es tu pregunta? Ok, yo entiendo, digamos, hablemos de creyentes, cualquier creyente, no, cualquier religión. Tu pregunta, no hablemos de... Ayúdame, no, ¿cuál es tu pregunta para avanzar? Listo, si ser ateo es hablar y tirarle nomás a los cristianos o a cualquier otra religión. Ese es el fin de ser ateo. Perfecto. Agradezco mucho tu pregunta. El fin de ser ateo es mostrar una postura en la cual el concepto de Dios como tal no sirve para nada. Y más que todo, todos podemos constatar que no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Dios quita el hambre? Según su Biblia, algún día lo hizo. Ahora no sirve para nada. Dios podía hasta resucitar personas. Regresar la vista a ciegos. Claro, según su cómic, ¿no? Según su mitología bíblica. Ahora no sirve para nada. Entonces, hay mucha gente, como dije antes, que se abusa de esta historia de fantasía para sacar provecho hoy en la realidad en pleno siglo XXI, año 2022. Entonces, aquí el objetivo no es tirarle, como fue la expresión de la persona que nos preguntó, a los cristianos o a los creyentes. El objetivo es tirarle a sus ideas. O sea, si vienen a proponer una serie de ideas, analicémoslo. Yo no sé cuál es el problema en que podamos analizar cualquier idea. En este caso, de acuerdo al nombre del canal, claramente hablamos de las ideas sobre las creencias en dioses en general. Como le decía, esto no es contra cristianos, contra budistas, contra satanistas, contra evangélicos, contra católicos, no. Esto es analizar la forma de pensar. Si de esa manera termina perjudicando al Dios que vienen a defender aquí, pues penosamente, ni modo, ¿no? Ya, ¿qué podemos hacer? Pero
el espacio justamente está abierto para que los mismos creyentes entren y expongan sobre su Dios, ya que ustedes dicen tener la razón, ¿no es cierto? Entonces, no le veo el problema. Por ejemplo, aquí ya vemos a alguien que está comentando y por suerte estoy grabando la pantalla de esta transmisión para que en las futuras transmisiones se vean todos los comentarios. Entonces, de esa manera ustedes puedan ver cómo es el comentario de la gente atea y cómo es el comentario de la gente creyente. Y de esa manera ustedes mismos pueden llegar a sacar sus propias conclusiones. Y en resumen, y para terminar la respuesta a la pregunta de la persona que se conectó, esto no es contra cristianos. Esto es contra la idea de los creyentes en general, porque puede ser católico, adventista, protestante, da lo mismo. Lo que estamos analizando es la idea. Al final de cuentas, y si alguien lo hace personal, te haría solo pensar en algo. ¿Me conoces? Sí, tal vez me conoces por aquí. ¿Me has visto? No me conoces. Peor yo, que a muchos de ustedes ni siquiera activan la cámara, ni siquiera los he visto. Así que esto no es contra ustedes, es contra lo que vienen a exponer como idea. Si es que está en contra, porque muchas de las veces yo he estado de acuerdo con muchos creyentes y con otros en contra. Así que todo depende de las ideas. Así que muchas gracias, bienvenidos. Jesús, me salto, ya hiciste tu pregunta, seguimos avanzando con las personas que están en espera, muy amables. Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Hola, hola, buenas noches, te le hago la pregunta, digamos, vos pensás que es contra la idea, ¿no?, del cristianismo, ¿no es cierto? Sí, es lo que acabé de decir, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Ya, ahora te pregunto, ¿no es lo mismo lo que hacen los homofóbicos, que critican la idea del homosexualismo? Interesante pregunta. Muy amable por tu pregunta. Los homofóbicos critican la idea del homosexualismo. Perfecto. Cuando maltratan a un homosexual, no entiendo dónde está el maltrato a la idea. Está el maltrato a la persona homosexual. Cuando de cierta manera quitan derechos, ¿sí? A veces uno habla de derechos, cree que tergiversa totalmente la idea. Cuando se casan, voy a poner solo un simple ejemplo. Cuando se casan dos personas heterosexuales, que en muchos países eso es visto normalmente, ¿no es cierto? Cuando tú haces el matrimonio como tal, ¿sí? Tú comienzas a tener ciertos derechos en pareja, ¿ya? Significa que la mitad, lo que trabajen juntos, la mitad es del uno del otro, tienen opciones legales. Hay países hasta la actualidad que esas opciones legales no los dan a personas del mismo sexo si es que se casan. No hablo de todos los países que suceda me darán la razón, los que ya no suceda, porque si sucedía, pues entenderán igualmente de lo que hablo. Entonces eso es una cuestión de derechos, o sea, lo que pasa en las sábanas de esas personas, ¿qué tiene que importarte a ti? Y no es lo mismo porque cuando tú criticas la idea, ¿sí? Si ustedes me dicen como creyentes, por ejemplo, no es mi caso, o sea, yo no estoy en contra de la idea de una persona que quiere otra persona del mismo sexo. Pero si ustedes critican la idea, pues ¿a quién deberían atacar esa la idea? Dar los argumentos por qué razón ustedes consideran que está mal que una persona del mismo sexo ame a otra persona del mismo sexo. Tendrán sus razones. Pero el problema es que ustedes terminan primero cogiendo argumentos de la edad de bronce, o sea, argumentos de hace 2000 años. ¿Y a qué me refiero? Con la Biblia. No es que la Biblia dice esto, es que Dios odia el pecado, pero no al pecador, y toda esa serie de mitología de hace 2000 años atrás. Entonces, de cierta manera, cuando ustedes critican, si criticas la idea y dices, ¿por qué razón la homosexualidad como tal está mal? Es tu punto de vista. Al final de cuentas, eso no quita a los homosexuales. Y no debería traer ningún problema. Al igual que yo. Mi objetivo no es que sean ateos.
Mi objetivo es que piensen. Si al pensar llegan a deducir que ustedes están en lo correcto, bien por ustedes. El problema es que la gente homosexual es atacada legalmente. Muchas de las veces les quitan derechos porque no aceptan el hecho de que una mujer se case con una mujer, un hombre se case con un hombre. Entonces legalmente tienen ciertas cosas que una persona de heterosexuales sí tienen. Y aparte de eso, la homofobia, que fue el término que puso esa persona aquí, justamente significa el miedo. Y cuando hay personas que actúan por miedo, su reacción no es de la mejor. Entonces, de cierta manera, no es lo mismo. Desde mi punto de vista, si ustedes consideran que es lo mismo criticar una idea como una religión a criticar a la homosexualidad, que puede ser, de cierto punto, viéndole, estás criticando una idea. Pero si puedes desvincular la crítica de la idea hacia la persona, si lo logras, bien por ti, aunque yo no lo veo por dónde. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Continuamos. Hola, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mira, Igualmente. yo quiero, más que hacer una pregunta, dejar un punto de vista. Yo soy un creyente, no de Dios per se, o sea, yo sí creo que existe una energía superior, ¿no es cierto? No creo que determine Disculpa nuestra... que te corte. Este segmento es de preguntas. Si no tienes una Ok. pregunta para continuar, y sígueme, que bienvenido para cualquier otra conversación, es que sí la suelo hacer. Ok, no hay ningún problema, me disculpo. Gracias. No, súper. Gracias a ti por entender. Chévere, continuamos. Muy amable. Y en serio, te espero en otro segmento para que podamos conversar y expongas todo lo que quieres. Hola, ¿cómo estás? Carlos, bienvenido. Aló, buenas. ¿Sí me escucha? Perfecto, fuerte y claro. ¿Cuál es tu pregunta? Listo. Mi pregunta es, ¿me permites unos 10 segunditos ya? Tú dijiste que el cristianismo no sirve para nada, sin embargo, los países donde hay mayor No. libertad. Dios, ojo, hago la aclaración para que reformules la pregunta. Dios no sirve para nada. Bueno, listo, en eso, bueno, puedo comenzar en otro instante. Sin embargo, ¿sabías? Yo me pregunto, ¿qué religión o en qué creencia tienen los genocidas más grandes de la historia? ¿Eran cristianos o eran ateos? Fin de la pregunta. Muy amable por tu pregunta. Bienvenido. Rehago la aclaración. Dios no sirve para nada. El cristianismo, eso sí existe. Por eso hay cristianos. ¿Sirve para algo? A ver, hay personas que, como digo, bien utilizan para ciertas cosas. Por ejemplo, muchos me dirán, hay caridad que hacen los cristianos. Sí, tienes toda la razón, al igual que hay caridad que hacen los ateos. Pero no hay un grupo ateísta, porque no somos religión, que hace eso. Hacen personas ateas. En los diferentes canales hacen sus cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, puedo nombrar a alguien, Bruno, de Humanismo ORG, si quieren seguirlo. Él tiene proyectos de ayuda a mujeres maltratadas. Y maltratadas coincidencialmente, ¿por quién? Por gente creyente. ¿Qué coincidencia? Tal vez el que me estás viendo tú no eres así, pero coincidencialmente. Eso aclarando una parte de lo que dijo nuestro amigo que preguntó. Vamos a la pregunta en sí. ¿Quién en la historia ha sido, pues, más asesino, más malas personas, podríamos decirlo así? Los creyentes. Dos ejemplos muy rápidos. Uno en el presente. Vayan, comprueben, entren a internet, verifiquen los datos que existe, las estadísticas de qué cantidad de gente creyente hay en las cárceles y podrán ver tranquilamente que la gente creyente es la más sanguinaria. Sí, católicos, en sí, la creencia que nos une culturalmente. La gente creyente es la mayoría en sus cárceles. Para ir a matar a alguien, para ir a robar a alguien, se santiguan. Es un ejemplo. Si nos vamos un poquito a la historia como tal, las guerras santas
porque se daban. Porque simplemente un grupo con su amigo imaginario no aceptaba que otro grupo con su mismo amigo imaginario crea en él. Entonces, la respuesta está ahí. La peor gente ha sido la gente creyente, aun cuando ha habido cosas buenas, por supuesto, pero la gran mayoría es cosas malas. Y sobre todo, sobre todo, para hacer cosas buenas, lo que quiero que entiendan es que no necesitas ser creyente. Puede hacerle cualquier persona buena, puede hacer cosas buenas. Y esa es la idea. Y regresando a lo que inicié diciendo, si Dios no puede garantizar que los creyentes mismos sean buenos, entonces no sirve para nada. Así que muchas gracias por la pregunta. Continuamos. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta que tengo yo es, primeramente, amén, hermano, Dios lo bendiga. Y la pregunta es, ¿qué se siente no creer en nada? O sea, ¿qué sentido le das a tu vida si no crees en nada? Es la pregunta. ¿Listo? Agradezco mucho tu pregunta. ¿Qué sentido le das a la vida si no crees en nada? Qué triste pregunta. Porque que necesites de un amigo imaginario para darle un sentido a la vida significa lo vacío que se encuentra tu vida. Yo, personalmente, el sentido que le doy a mi vida la da mi familia, mis hijas, mis metas personales, mis sueños, lo que quiero lograr. Desde cosas muy sencillas. Tal vez pegarme una taza de café tranquilo, poderme conectar cuando me dé la gana a un live. Puede ser para esto o para otras cosas. Compartir con mis hijas. Cosas más grandes. Tal vez una propiedad. Un viaje. No sé. El sentido de la vida es lo que cada uno de nosotros nos hace feliz. Y que necesites de un amigo imaginario para darle un sentido a tu vida. Te invito a que lo consideres, porque si en realidad necesitas de algo así para dar un sentido a tu vida, pues qué pena, no estás viviendo. Continuamos una linda tarde. Hola, bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Ok, una pregunta dividida en dos partes. En primera, si podrías darnos, no sé, una cifra un poco acertada, ya que mencionaste que la iglesia hizo mucho homicidio, mucho genocidio, ¿podrías darnos una cifra de cuántas personas murieron a lo largo de la historia, por así decirlo, por enarbolar la bandera de la religión? Y la otra pregunta es cuántas personas murieron a través del comunismo ateo. Eso es todo. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. No tengo el dato de cuánta gente murió por, como él mismo dijo, llevar la bandera creyente. Pero claramente existe algo en la historia que se llamó guerras santas. O sea, justamente, gente que mataba a otros que no creían lo mismo. Parte de eso somos nosotros. Eso digo, el dato exacto no lo tengo. Somos nosotros Latinoamérica. Cuando vino España a conquistarnos, nos trajeron religión, nos trajeron su cultura y entre ellos la manera de castigar a quienes no querían ser parte de esa religión. Eso es una parte, ¿no? De ahí tenemos muchos años atrás más muertes y puedo poner una del presente. ¿Sí? Justamente en África, una iglesia, no estoy seguro si fue católica como tal o cristiana protestante, fue atacada por otros creyentes. Cosas que pasan entre creyentes. En cuanto al comunismo ateo, aquí hay una falsedad. Hay ateos que han matado. Creo que uno de esos es... Y eso más, no estoy seguro si él es ateo. Mao Zedong, por ejemplo,
de cierta manera, solo le estoy hablando de lo que poco que conozco. No tengo el dato, pero solo por simple lógica, él está en otra cultura, en otra zona geográfica, en donde domina otra religión. ¿Sí? Pero digamos que él sea ateo. No me consta, no tengo el dato, pero aún así, es como que yo me ponga al otro lado y diga, Hitler, que él es católico, mató por la religión. No, Hitler mató por su pensamiento, su ideología. Que era católico es otra cosa, pero en este caso él no mató por ser católico en el caso de Hitler. En el caso del comunismo, no mató por ser ateo. El comunismo mató por el comunismo, por implantar una ideología política. O sea, si no saben ver esa simple diferencia, creo que tienen mucho que leer, estudiar y pensar cada uno de los que considere eso, ¿no? La gente inteligente entenderá inmediatamente de lo que le digo. Entonces, que las guerras santas, que hasta su nombre lo dice, fue creyentes matándose entre creyentes. ¿Qué cantidad fue? No tengo el dato exacto, voy a tratar de tenerlo para una próxima ocasión. Ahora, si me dices, el comunismo ateo no mató por el ateísmo, mató por el comunismo. Y mató el ateo que tal vez era comunista, que sería de, como digo, revisar la biografía y empaparnos un poco más del tema. Pero aún cuando haya sido ateo, él mató por el comunismo, no por el ateísmo. O sea, él no buscó creyentes para matarles si no dejaban de creer. El cristianismo mató creyentes por no creer en lo que ellos pensaban. Ojalá se note la diferencia. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches. Bueno, la pregunta que quiero hacerte es que, ¿y si te equivocas? O sea, eres ateo, ¿no? ¿Y si te equivocas y hay un cielo y hay un infierno? ¿Qué pasaría? Gracias. Perfecto. Agradezco mucho tu pregunta. La apuesta de Pascal. Para la gente no sepa, esta es la llamada apuesta de Pascal. No solo que ya fue refutado hace más de 100 años, así que lo que vengo a decir no es iluminación divina ni nada. Es simple lógica. Antes de nada, 2 puntos. Dice, ¿qué pasa si es que me equivoco como ateo y en realidad sí existe un Dios y existe un cielo? Significa que esta persona lo está haciendo primero porque no ha considerado que hay miles de dioses más. Para que se cumpla eso, deberías hacer 2 cosas. O bien, creer en todos los dioses, lo cual, si cree en el Dios judío cristiano, automáticamente sería pecado, porque es un Dios celoso, que no le gusta que crean en otros dioses, en la Biblia lo dice. Entonces, automáticamente también te irías al infierno. ¿Sí? Y si justamente crees en otros dioses, como mencionaba, deberías tener la suerte de que justo tu Dios sea el correcto. Eso por un lado. Por otro lado, significa que tú estás creyendo por miedo. O sea, lo mejor es creer, ¿no? Imagínate si me equivoco. O sea, imagínate, al final de cuentas, si yo creo y no hay nada más allá, no ha pasado nada. No, sí hay un problema, porque aquí es donde te lo podrían, ojalá no sea tu caso, pero podría haber gente que en nombre de este Dios te estafe, abuse de ti, ¿sí? Te engañe. Y engaño hablo en todos los sentidos de las palabras. Yo he conocido personas que tienen su pareja muy creyente, a misa todos los domingos, y luego se ha metido con alguien más, y luego postea en Facebook y dice, los caminos de Dios son misteriosos, es que Dios así lo quiso. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos al hecho de que, por miedo, pues, de cierta manera, puedes decir, no, no pasa nada, no, es que sí pasa. Y todo pasa en la única vida que tienes y en la única realidad que tienes. Ahora, si tu origen de la creencia en este Dios es el miedo, pues qué Dios más poco
poderoso que tienes que no se dé cuenta que solo crees en él por miedo o por conveniencia. Porque al final de cuentas lo haces porque, después de todo, si no existe no pasa nada, pero si existe, tengo ganado supuestamente el cielo. O sea, si tu Dios no se da cuenta de esas cosas, peor darse cuenta de otras cosas. Así que agradezco muchísimo la intervención. Continuamos. Hola, buena tarde, bienvenido. Hola, bendiciones. Que Dios les bendiga. Una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué fue lo que le llevó a ser ateo? ¿Qué fue lo que le hizo Dios contra usted o algo así? Dios contra mí, nada, porque no existe. De todas maneras, gracias. No me gusta mucho conversar con niños, chicos, menores de edad, porque de cierta manera tienen que ver más en su vida misma. Sí, un joven, un adolescente todavía tiene mucho más que hacer por él mismo. Entonces no quisiera caer en lo que mal hacen las religiones. Decirle, piensa de esta manera. Entonces, no sigas viendo esto, por favor. Pero de todas maneras, después de contestar tu pregunta, ¿qué me hizo Dios? O sea, nada, porque Dios no existe. Es como que me ponga a pensar y diga, Santa Claus te llevó regalos esta Navidad y te enojes con Santa Claus porque no te llevó regalos. O sea, no tiene nada que ver. Santa Claus no existe. Como lo dije antes, posiblemente él no estaba. La motivación, lo que me dio justamente para yo hacer el contenido que hago sobre el ateísmo es simplemente que la gente busque pensar. Que la gente, hasta la actualidad, a alguien le dices que eres ateo y te ve mal. ¿Por qué razón? No hay ninguna. Al contrario, la gente atea es la que, si hacemos el bien, lo hacemos por convicción propia, no porque vamos a tener un premio divino. Creo que es más humano y más franco y más empático que uno mismo reconozca sus acciones y sus limitaciones a decir que un ser todopoderoso así lo quiso. Entonces, de cierta manera, aquí no es que Dios haya hecho algo en contra de mí. Al contrario, considero que entre las cosas buenas y malas que me ha pasado en mi vida, la gran mayoría de cosas son buenas que yo no necesito de un amigo imaginario llamado Dios para llenar ese vacío. Eso. Y eres menor de edad, salte de este live, por favor. Continuamos. Un gran amigo se ha conectado por aquí. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. No, Gasdrúbal, madre, pura vida. Qué bueno verte por acá. En tu caso, hermano, no quisiera preguntarte, decirte, hazme una pregunta como ateo, ya que me encuentro en el segmento Pregunta al ateísmo. Mejor quisiera que me comentes algo y gracias por estar aquí. Justamente alguien preguntó entre este live y dijo que de cierta manera, ¿qué motivaba a que seamos ateos? Y te tomé como ejemplo. Les comentaba a la gente que aun cuando la religión puede tener ciertas cosas buenas, gran mayoría de cosas son malas, y que también hay ateos que hacen cosas buenas. Y justo te nombré y quisiera que nos converses un poquito sobre tu proyecto como ateo. ¿Tienes a favor de? Man, qué buena nota, qué buena nota. Te voy a tomar la palabra, perdón por el comercial, pero me lo estás preguntando. El espacio es todo tuyo, hermano. Pura vida, te agradezco. Quería hacer un brevísimo comentario porque me pareció súper interesante la pregunta de la persona anterior. Nada más si me lo permitís, como es una pregunta que algo que me parece muy curioso siempre, y es algo que a mí me dejó pensando cuando era creyente, que era algo muy, muy curioso. Hay dos cosas. La primera, si uno se pone a ver la historia y los textos originales, los textos a los que podemos tener acceso, la visión
de los dioses